Luis Inácio Lula da Silva asegura ser víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años en el país. El expresidente de Brasil se pronunció durante su primera aparición pública desde la anulación de sus condenas en el marco de la operación Lava Jato. Sin embargo, subrayó que no guarda rencor ya que considera que el pueblo sufrió más. Ignacio Jubilla amplía las palabras del líder del Partido de los Trabajadores. En principio no se lanzó como candidato oficial Lula, pero sí habló todo el tiempo en esta exposición como una especie de candidato político. Esto en medio de la expectativa que había por si anunciaba o no su candidatura para el 2022. Dijo, la verdad venció y va a continuar venciendo, y prometió que va a dedicar el resto de su vida a impedir que Bolsonaro vuelva a gobernar y a que el país vuelva a recuperarse. Para eso, dijo Lula, se siente muy joven, muy enérgico a pesar de su edad, y por supuesto son afirmaciones muy determinantes teniendo en cuenta este contexto en el que se esperaba que pudiera hablar de una candidatura. Sin embargo, dijo, las candidaturas se van a definir más adelante. Bueno, precisamente con las críticas al gobierno de Bolsonaro como eje de este discurso, habló en el Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, donde comenzó su carrera política, pero que además es muy simbólico en este contexto porque es el mismo lugar en que decidió entregarse a la justicia en 2018, a pesar de que, recordemos, la multitud que lo rodeaba entonces le pedía que no lo hiciera. Sin embargo, dijo, él lo hizo porque no quería ser un fugitivo, teniendo la certeza de que era inocente, quería probar las mentiras de la justicia, dijo Lula, confiaba en ese día y ese día finalmente llegó. Ahora lo que sigue, dijo el expresidente, es seguir peleando para que el Supremo Tribunal Federal reconozca que Sergio Moro, el juez que lo condenó para luego convertirse, recordemos, en ministro de Justicia de Bolsonaro, fue parcial durante todo el proceso. Escuchémoslo. Yo ya fui absuelto en todos los procesos fuera de Curitiba. Pero nosotros vamos a seguir luchando para que Moro sea considerado parcial, porque no hay derecho de transformar al mayor mentiroso de la historia de Brasil y que sea considerado un héroe para muchos. Un dios de barro no dura mucho tiempo. Yo tengo la certeza de que él hoy está sufriendo mucho más de lo que yo sufrí. Yo tengo la certeza de que Dallagnol debe estar sufriendo mucho más de lo que yo sufrí, porque ellos saben que cometieron un error y yo sabía que no había cometido ningún error. Bueno, entre otras cosas se refirió a la muerte de su esposa, Marisa, con una enfermedad agravada, según dijo, por lo que calificó como la mayor mentira jurídica de los últimos 500 años en su contra. Sin embargo, sostuvo que ningún sufrimiento que él padeció se compara con lo que están sufriendo a diario hoy los brasileños en la gestión de Jair Bolsonaro, un presidente que dijo ganó gracias a las mentiras y a las fake news, equiparándolo en ese sentido también con Donald Trump. Mencionó la pobreza, la falta de empleo, las intenciones de liberar la compra de armas, pero sobre todo criticó el manejo de la pandemia de coronavirus que está costando miles de muertes al país. Lula anunció en ese sentido que se va a vacunar y le pidió a la gente que también lo haga. No sigan las decisiones imbéciles, dijo, del presidente y del ministro de Salud. Remarcó que muchas vidas se pueden salvar con decisiones sencillas como la vacunación. Bueno, en esta extensa exposición, Lula también se tomó tiempo para agradecer a los presidentes y líderes políticos de otros países que lo llamaron para felicitarlo por la anulación de las condenas en su contra. Mencionó en ese sentido, entre otros, a Alberto Fernández, a Zapatero, a Evo Morales y también al Papa Francisco. La otra parte de la historia es que todo el caso de la operación Lava Jato se puede desmoronar. Desde el Tribunal Supremo Federal afirman que la entrada del ex juez Sergio Moro en el gobierno de Bolsonaro fue el mayor error y el primer paso para debilitar el proceso. Por su parte, el ex magistrado asegura que son los partidarios del presidente los que se aliaron con los vinculados a la investigación para acabar con la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil. Antes de la decisión del magistrado Edson Fachin sobre las condenas de Lula da Silva, la Fiscalía de Paraná disolvió el grupo de trabajo sobre el caso. Los fiscales han sido reasignados. El otro grupo, que operaba en Sao Paulo, ya había renunciado el año pasado. No obstante, fue hace 2 años cuando el máximo órgano jurídico revocó su propia decisión de ejecutar las condenas de manera provisional. Acto seguido, el expresidente, que pasó más de 1 año y medio en prisión, quedó en libertad.
Pero el punto de inflexión ha sido la filtración de las conversaciones de Moro con los fiscales involucrados en la operación en el 2019. Desde entonces surgió la duda sobre la posible parcialidad del ex juez. Sobre el tema, el analista político Carlos Alberto Almeida subraya que tras la operación Lava-Jato estaban los intereses geopolíticos estadounidenses que buscaban impedir la reelección de Lula da Silva y paralizar la expansión productiva de Brasil. La operación Lava-Jato no era exactamente una operación contra la corrupción. Estaba travestida en eso, pero era una operación geopolítica que visaba desestabilizar un gobierno que tenía un sentido, una orientación política y al mismo tiempo destruir los entes productivos, o sea, las grandes empresas productivas brasileñas que estaban promoviendo una integración latinoamericana y también con África. Y eso preocupaba mucho los intereses externos geopolíticos de Estados Unidos. Esa fue la razón esencial. Pero se travestía como si la actitud de expandir la producción, de buscar la integración, de favorecer con obras públicas al pueblo de Brasil fuera inevitablemente una obra que tendría que ser cometida con corrupción. Pero el sentido era destruir la política que visaba exactamente la expansión de obras públicas, la expansión productiva de Brasil y al mismo tiempo impedir la propia reelección del presidente Lula, que en 2018 sería prácticamente inevitable si él pudiera ser candidato. La Cámara de Representantes de Estados Unidos debate el proyecto de ley del estímulo económico de $1,9 billones propuesto por el presidente.